Bendiciones con todos. Tema 105 de las verdades de la palabra de Dios. Venimos hablando en el libro de Génesis, sobre todo estamos en la historia de Abraham. Hoy vamos a hablar del pacto de Dios con Abraham. Y vamos a ver que es una historia maravillosa y maravilloso de los pactos que uno puede tener con Dios. Y vamos a leer Génesis capítulo 15, versículo 17 al 21, que dice lo siguiente. Él le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Él le respondió: traedme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, y una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves, y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham los ahuyentaba. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Hizo un pacto con Abraham diciendo, escuche cuál es el pacto: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los cananeos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Qué? Dios le dice a Abraham, le repite nuevamente, ahora hace un pacto, una promesa, y Dios cumple los pactos con Abraham, que esa tierra se le iba a dar. Pero esa tierra no era mañana, no era después de un mes, no era después de un año, era después de 400 años, porque ahí vivían todos estos pueblos, pero eran malos. Dios le estaba dando una oportunidad a este pueblo para que se arrepintieran, pero pasaban los años, no se arrepintieron. Y Dios no se las da tan fácil. Tienen que luchar una y otra vez hasta despojar todas esas personas de ahí de esa tierra. Eso lo podemos ver en el libro de Josué, que por si acaso ya está hecho todo videos también. Dios cumple su pacto, pero los pactos con Dios no son así tan fácil como muchas veces nosotros queremos. ¿Sí? Hay que tener mucha paciencia y saber esperar y confiar en el Señor. Y conocemos la historia, que el pueblo de Israel obtuvo esa tierra. Sí, obtuvo esa tierra con muchas dificultades, pero la obtuvo porque el Señor cumplió su palabra a Abraham. Ahora, en el capítulo 15 de Génesis, vimos que Dios confirmó su promesa a Abraham que le daría descendencia. Y Abraham creyó. Recuerden que ya son muy ancianos y no tienen hijos. Y uno supondría que allí se acabaría la conversación. Pero no.
Dios siguió hablando y le dijo a Abraham que no solo le daría descendencia, sino que también le daría tierra para que esa descendencia tenga donde vivir. Y una tierra maravillosa, una tierra donde la Biblia la califica, donde fluía leche y miel. Se podía cultivar cantidades de ganados y había miel por donde, en cantidades, en abundancia. Vamos a ir leyendo los versículos de capítulo 15 para ir entendiendo. Vamos a leer el versículo 7. Dice, y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los caldeos, para darte una tierra para que la poseas. Lo sacó de la idolatría, lo sacó del pecado, lo sacó para hacerle un pueblo nuevo, para ser un hombre santo, para mañana hacerle un hombre de fe, para testimonio al mundo. Sí, Dios nos saca de lugares en cual nuestra vida no está bien conducida para ponernos en un lugar mejor. Siempre lo hace. Por eso hay que buscar a Dios. Por eso hay que honrar su nombre. Por eso hay que glorificarle. Por eso hay que obedecer su palabra. Ahora, Abraham no podía imaginar cómo eso iba a ser posible, ya que en aquellos tiempos no le era permitido a un extranjero poseer la tierra. Él es extranjero en la tierra de Canaán hasta el momento. Era considerado como una invasión. Pero él le preguntó lo siguiente, versículo 8. Él le dijo, oh Señor Dios, ¿cómo podré saber que la poseeré? ¿Cómo será esto? Ahora, en la antigüedad, los pactos, hablando de pactos, se hacían con una ceremonia. Se mataban animales partiéndolos a la mitad, desde la cabeza hasta la cola. Este corte dejaba un charco de sangre entre las dos partes. En la ceremonia del pacto, los participantes debían caminar en medio de las partes de los animales, manchando sus vestiduras con la sangre del sacrificio. Luego de pasar, decían, que así me sea hecho, si no cumplo con mi parte del pacto. Los pactos eran compromisos muy serios. Y este es un pacto con Dios, Eran un compromiso de vida o muerte y para siempre. Insisto, y este era un pacto con Dios. Y a Dios hay que cumplirle. Dios quería asegurarle a Abraham que su promesa era muy seria y por eso lo llevó a hacer este tipo de pacto. Que lo volvemos a repetir. El versículo 9 al 11 dice, y él le respondió, traedme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y él le trajo todos estos y los partió por la mitad. Y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham los ahuyentaba. Abraham estaba esperando para ver lo que Dios haría con el sacrificio que le había pedido. Lo que sucedió no era lo que esperaba él. Miren lo que es el versículo 12. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. ¿Qué está pasando entonces? La palabra en hebreo que define el profundo sueño es tardema, que también significa letargo o trance. No es una palabra común en la Biblia y la primera vez que se menciona es cuando Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo para sacar a Eva de su costado, de una costilla. En esta ocasión, Dios puso a dormir a Abraham mientras que el Señor accionaba sobre el sacrificio. Versículo 17. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Ojo, mire. Nótese que solo Dios pasó entre las partes y Abraham lo puso a dormir. Eso es importante. En esto hay un gran mensaje. Dios se comprometió a cumplir el pacto, pero no condenaría a Abraham con la muerte si no cumpliría con su parte.
solo el Señor derramaría su sangre en la persona del Señor Jesucristo, como conocemos la historia, para todos, para que todos fuéramos incluidos en el pacto que Dios hizo con Abraham. Qué maravilloso que es nuestro Dios, pensando siempre en cada uno de nosotros. Así cumpliría la promesa que dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Qué cosa tan maravillosa con Dios. Con Dios todo se puede. Los pactos de Dios son buenos para nuestras vidas y tenemos que recibirlo con agrado. Tenemos que saber esperar. Tenemos que alabar y glorificar su nombre. Ahora, como parte del pacto, Dios explicó otros detalles que Abraham debía saber con respecto al cumplimiento del pacto y la promesa. Versículo 13 al 16 le dice, y Dios le dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad de los amorreos. Primero les da oportunidad a los amorreos para que se arrepientan. Demasiado idólatras, demasiado pecadores. Segundo, les dice, tu familia va a ser esclava. ¿Cómo es eso? Puede pensar uno, me da un hijo en mi vejez, me promete descendencia y me dice que van a ser 400 años esclavos. Y la vida de un esclavo es terrible. Terrible la vida de un esclavo, ¿sí? Ahí podemos ver el libro de Éxodo. El libro de Éxodo narra a todos cómo sufrieron en Egipto la familia, los descendientes de Abraham. Y les dice, después de 4 generaciones, a los 400 años van a regresar. Y no ya a mesa puesta, tienen que luchar duro para poder lograr eso. Es que no es fácil. Las cosas que llegan fácil no, como que no dan buen fruto. ¿Sí? Dios nos prueba en paciencia, Dios nos prueba a ver si realmente somos capaces de recibir lo que Él nos da. ¿Sí? Entonces Dios le reveló a Abraham que le daría la tierra prometida a su descendencia. Pero antes de eso, ellos iban a ser esclavos. La tierra no les sería quitada a los amorreos, sino hasta que hubieran llegado al colmo su maldad. Iban a pasar 400 años antes de que su descendencia poseyera la tierra. Y así mismo sucedió, como vemos en la historia, como mismo recomendamos que usted escuche el libro de Josué, que ya está hecho video ahí en el canal. Ahora leamos Éxodo capítulo 12, versículos 40 y 41. En el tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Abraham no vería el cumplimiento de la promesa en sus días, no, pero sí con sus ojos de fe. Sin embargo, el Señor le señaló con más detalle cuál sería la extensión del territorio que le sería dada a su descendencia. Y también le dijo que tranquilo, que él iba a morir en buena vejez. En buena vejez. Su muerte iba a ser tranquila, con alegría, con gozo, viendo a sus primeros descendientes. Génesis capítulo 15, versículos 18 al 21 dicen, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, los cananeos, los ceneseos, los calmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Abraham estaba en la tierra, pero no le pertenecía sino hasta mucho tiempo después. Pero lo que sí vería Abraham con sus ojos sería el nacimiento de su hijo, el inicio de su descendencia. La descendencia de Abraham iba a poseer esta tierra, esa tierra que Dios le había señalado. Pero
¿Qué descendencia si el hijo no tenía hijos? Abraham creyó a Dios, pero luego de muchos años él comenzó a dudar de la forma en que esto sucedería y trató de ayudar a Dios. Este es el tema de nuestro próximo video. ¿Sí? Vamos que Dios sí cumple su palabra y le da descendencia a Abraham. Oiga, qué maravillosa que es la palabra de Dios. Qué maravillosa que son las promesas de Dios. Lea la Biblia, lea la palabra de Dios. Gócese leyendo la palabra de Dios. Haga suya estas promesas. Vívalas para que pueda vivir la vida abundante y mañana tenga esperanza de la vida eterna. ¿Qué le pareció esta maravillosa historia? ¿Sí? Ahora que usted la ha escuchado, ¿qué debo hacer? Se preguntará para ser parte de esta familia, parte de la familia de Dios. Lo primero que le recomendamos es que reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque Él fue que murió, Él fue que derramó su sangre para que usted y yo fuéramos salvos. Entonces nosotros, como en cada video, aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe, la oración para aceptar a Cristo. ¿Sí? Le ayudamos con esta oración para que queremos que usted acepte a Cristo y viva una vida diferente. Repítala con todo su corazón. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Si aceptó al Señor usted, lo felicitamos. Es el mejor paso que ha dado en su vida, es la mejor decisión. Ahora, para mantenerse ahí, lea estas historias, lea la palabra de Dios, busque obedecerlas, ponerlas en práctica. Una vez que la ponga en práctica, ha hecho un cambio en su vida, predíquela a otros, a su familia, a sus compañeros de trabajo, en el barrio donde usted vive. Predique la palabra de Dios para que otros se enteren de estas maravillosas verdades. Mientras usted conversa con el Señor en oración, que le pide ayuda, sabiduría, conocimiento y mucho más. Mientras usted alaba y glorifica su nombre porque Él es Dios. No existe otro Dios, no existe. Son vasallos los dioses que han inventado los seres humanos. Él es el único Dios verdadero y a Él seguimos. Y si está cerca acá de nosotros, venga a la iglesia, traiga a su familia, traiga invitados. Juntos seguiremos aprendiendo las verdades. Si no, suscríbase ahí al canal para seguir escuchando. Allá hay mucha palabra para llenarse del conocimiento del Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa. Tu palabra que nos bendice en todo tiempo. Tu palabra que está allí presente, mi Dios, regenerando nuestras vidas. Oramos porque esta palabra que va a ser llevada a través de las redes sociales, Señor, que las personas, tu Espíritu Santo le ponga el deseo de escucharla, de ponerla en práctica, Señor, y esta palabra no vuelva vacía. Esta palabra produzca cambio. Esta palabra haga reaccionar a las personas buscando aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Sí, Padre Santo, y te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos gracias porque esta palabra va a traer su cosecha para gloria a tu nombre y para testimonio del mundo. Y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros esta palabra. Y nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día, pero lleno de bendiciones.